Buenas tardes, bienvenidos al desarrollo de la práctica número 4 correspondiente a transpiración. Esta práctica corresponde al laboratorio de Fisiología Vegetal de la licenciatura en Biología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. En esta práctica vamos a elaborar dos tipos de diseños experimentales. Un experimento basado en un potómetro para medir transpiración y otro en un método químico para evidenciar un cambio de color por la transpiración que presente la planta, tanto en el haz como en el envés. La transpiración es un proceso que describe la pérdida de agua en los organismos vegetales. Las plantas se encuentran absorbiendo y perdiendo agua continuamente. La mayoría del agua que pierde la planta se evapora desde las hojas al mismo tiempo que el dióxido de carbono necesario para la fotosíntesis es absorbido de la atmósfera. En un día caluroso, soleado y seco, una hoja puede intercambiar el 100% de su agua en una sola hora. Durante su vida, una planta puede perder el equivalente a 100 veces su peso en fresco en agua a través de la superficie de sus hojas. La transpiración es una forma importante de disipar el calor de la planta, este calor que se absorbe del sol. El calor se disipa porque las moléculas de agua que se escapan a la atmósfera tienen una energía mayor que la media, por lo que rompen los enlaces que mantienen la fase líquida. Cuando estas moléculas se liberan, dejan detrás una masa de moléculas de agua con una energía más baja que la media, y por tanto una masa de agua más fría. Para una hoja típica, cerca de la mitad del calor absorbido del sol es disipado por la transpiración. Además, la corriente de agua captada por las raíces es una forma importante de aportar a la superficie radical minerales disueltos del suelo para su absorción. De todos los recursos que la planta necesita para crecer y funcionar, el agua es el más abundante y al mismo tiempo el más limitante para la productividad primaria. El hecho de que el agua sea un factor limitante para la productividad primaria es la razón por la cual se riegan constantemente los cultivos y por lo tanto la importancia del cultivo hidropónico. Del mismo modo, la disponibilidad de agua limita la productividad de los sistemas terrestres y acuáticos. Por ello, la comprensión de los procesos de absorción y pérdida de agua por las plantas es de gran importancia. A través del proceso de transpiración se puede generar un transporte de sustancias desde el sistema radicular hacia todo el cuerpo vegetativo del organismo vegetal. En este caso se permite la absorción de agua en el sistema radicular y se pierde la misma en forma de vapor. La pérdida puede ser tanto por los estomas, dependiendo de la dinámica estomática del organismo vegetal, así como por unas estructuras denominadas lenticelas, que son espacios que se encuentran en el tallo de organismos vegetales y que en organismos maduros permiten la formación de un tejido de relleno que deja una abertura en la cual puede estar intercambiándose vapor de agua constantemente al exterior. Algunos de los factores que están relacionados a la transpiración son la anatomía del organismo vegetal, ya que los organismos vegetales pueden llegar a presentar un depósito serio de ácidos grasos, a lo cual conocemos como cutícula. La cutícula tiene diferente grosor y también, por lo tanto, diferente composición química que en algún momento puede tener una mayor posición hidrofóbica, que en este caso no permite el intercambio de vapor de agua. Estos ácidos grasos hidroxilados de cadena larga pueden tener desde 15 a 20 o hasta más de 30 carbonos. Se pueden llegar a formar algunos ésteres, los cuales permiten la restricción de la transpiración, que es una de las funciones principales de la cutícula, impedir que el organismo se deshidrate a través del tejido foliar.
y por lo tanto tenemos una capa que, además de estar controlando el vapor de agua, permite también la protección de la epidermis y el mesófilo. Esta capa es un poco más gruesa en la sección del haz del tejido foliar y un poco más estrecha en la sección del embés del tejido foliar. Las zonas de evaporación de un organismo vegetal van a presentar principalmente en cavidades subestomáticas un intercambio importante de agua, así como en las paredes celulares externas de células epidérmicas. Cerca del 95% del agua puede estarse perdiendo continuamente en un organismo vegetal, y esto se da gracias al potencial hídrico. El concepto de potencial hídrico tiene dos implicaciones principales. En primer lugar, el potencial hídrico impulsa el transporte a través de las membranas celulares, y en segundo lugar, el potencial hídrico se usa con frecuencia como una medida del estado hídrico de una planta. Debido a las pérdidas de agua por transpiración, las plantas rara vez están completamente hidratadas. El déficit de agua provoca la inhibición del crecimiento vegetal y la fotosíntesis, entre otros efectos perjudiciales. El proceso que se ve más afectado por el déficit hídrico es el crecimiento celular. Un estrés hídrico grave conduce a la inhibición de la división celular, la inhibición de la síntesis de pared y de proteínas, la acumulación de solutos, el cierre de los estomas y la inhibición de la fotosíntesis. El potencial hídrico es una medida de lo hidratada que está una planta y proporciona un índice relativo del estrés hídrico que experimentan los organismos vegetales. En suelos muy secos el potencial hídrico puede caer hasta el punto de marchitez permanente. En este punto, el potencial hídrico del suelo es tan bajo que las plantas no pueden recuperar la presión de turgencia, incluso aunque cese la pérdida de agua por transpiración. Esto significa que el potencial hídrico del suelo es menor o igual al potencial osmótico de la planta, dado que el potencial osmótico de la planta celular varía con respecto a cada especie vegetal, y es evidente que el punto de marchitez permanente no es una propiedad exclusiva del suelo, también depende de la especie vegetal en cuestión. En algunas ocasiones las plantas manifiestan un fenómeno conocido como la presión radical. Por ejemplo, si el tallo de una planta joven se corta por su base justo por encima de la línea del suelo, esta exudará fluido desde el xilema de la raíz durante horas. Si se acopla un manómetro en el extremo cortado, se pueden medir presiones positivas. Estas presiones pueden llegar a valores entre 0.05 y 0.5 milipascales. Las raíces generan una presión hidrostática positiva al absorber iones desde la solución diluida del suelo y transportados al xilema. La acumulación de estos solutos en el xilema provoca un descenso en su potencial osmótico y por lo tanto una disminución en el potencial hídrico. Este descenso del potencial hídrico en el xilema proporciona una fuerza que impulsa la absorción de agua generando una presión hidrostática positiva en el xilema. De hecho, la raíz en su conjunto actúa osmóticamente como una célula. Los tejidos de la raíz se comportan como una membrana osmótica, al crear una presión hidrostática positiva en el xilema en respuesta a la acumulación de solutos. La presión radical se produce con mayor probabilidad cuando los potenciales hídricos del suelo son grandes y las intensidades de transpiración son bajas. Cuando los niveles de transpiración son altos, el agua se absorbe tan rápidamente hasta las hojas y se cede a la atmósfera tan deprisa que nunca se desarrolla una presión positiva en el xilema. Revisando la estructura de una hoja, tendríamos que el sistema vascular en una hoja o en el tejido foliar va a estar representado por las nervaduras tanto centrales como periféricas, las cuales van a contener a tejidos conductores como el xilema y el floema. En este caso el xilema transportará a las moléculas de agua hacia la parte del tejido foliar, el cual dependiendo del metabolismo, ya sea una planta C3 o sea una planta C4, puede tener intercambio en el mesófilo esponjoso o en el mesófilo formando una estructura de palénquima en empalizada. En este caso tenemos una planta que tiene un mesófilo esponjoso. Este mesófilo esponjoso va a tener cavidades subestomáticas con un alto contenido en vapor de agua.
Este vapor de agua tendría que salir por los estomas. Si el estoma está abierto, entonces habrá intercambio gaseoso. Si el estoma está cerrado porque se inflamaron o se enancharon las células oclusivas, entonces no habrá el intercambio del vapor de agua y tampoco el intercambio de dióxido de carbono. Las células oclusivas son un factor muy importante para la dinámica estomática y además tiene diferentes restricciones en el intercambio gaseoso. Una de ellas será la primera capa, que será la capa cerosa, pero también depende de la capa límite, ya que la capa límite será aquella estructura que nos permite el intercambio de vapor de agua dependiendo de la concentración del vapor de agua que se tenga en el medio externo. Todas las plantas terrestres se enfrentan a la dualidad que presenta la incorporación de dióxido de carbono de la atmósfera y la limitación de la pérdida de agua. La cutícula que recubre la superficie de la planta, expuesta a la atmósfera, actúa como una barrera efectiva para evitar la pérdida de agua y así proteger a la planta de la desecación. Sin embargo, las plantas no pueden evitar la difusión de agua sin impedir simultáneamente la entrada de dióxido de carbono en la hoja. Este problema se agrava porque el gradiente de concentración para la incorporación de dióxido de carbono es mucho menor que el gradiente de concentración que impulsa la pérdida de agua. Cuando el agua es abundante, la solución funcional para este dilema está en la regulación temporal de las aperturas estomáticas, abiertas durante el día y cerradas por la noche. En la noche, cuando no hay fotosíntesis y por lo tanto no hay demanda de dióxido de carbono en el interior de la hoja, la apertura estomática es pequeña, evitando las pérdidas innecesarias de agua. En una mañana soleada, cuando el aporte de agua es abundante y la radiación solar incidente sobre la hoja favorece la actividad fotosintética, la demanda de dióxido de carbono en el interior de la hoja es grande, por lo que los poros estomáticos se abren, de modo que la resistencia estomática a la difusión del dióxido de carbono disminuye. La pérdida de agua por transpiración es importante en esas condiciones, pero como el aporte de agua es grande, para la planta resulta ventajoso compensar el agua perdida con los productos de la fotosíntesis esenciales para el crecimiento y la reproducción. Cuando el agua en el suelo es menos abundante, los estomas se abrirán menos e incluso permanecerán cerrados en una mañana soleada. Al mantener sus estomas cerrados, la planta evita la deshidratación. Sin embargo, la resistencia estomática puede estar regulada por la apertura y cierre de los estomas. Este control biológico es realizado por un par de células epidérmicas especializadas, las cuales denominamos como las células guarda, que rodean a los poros estomáticos. Existen algunas variables que están intrínsecas en la transpiración. Una de ellas es la energía de vaporización del agua a través del calor específico de la misma. La otra es el gradiente de concentración o presión de vapor y la magnitud de las resistencias a través de todas las estructuras del organismo vegetal. Para ello necesitamos conocer algunos conceptos, como la fuerza motriz. La fuerza motriz se puede dar a través del tejido por una diferencia del potencial hídrico, además por el movimiento de vapor en un gradiente de concentración en el tejido foliar. El flujo de agua va a manifestarse como una resistencia a la difusión, la cual se conoce como resistencia difusiva, o también puede conocerse como conductancia. El escape de vapor puede deberse a la resistencia foliar, y la resistencia foliar puede darse tanto por el grosor de la cutícula, la dinámica estomática y los espacios que pueda presentar el vegetal, como las lenticelas. A este respecto tenemos la ley de Ohm. La ley de Ohm nos indica que hay algunas variables que podemos tomar como indicadores de cómo va a ser la dinámica de la expulsión de agua del tejido foliar al exterior. Y para ello tenemos las variantes de concentración de vapor de agua, la resistencia en la hoja, la resistencia en la capa límite. La capa límite la vamos a denominar como el punto exterior de la hoja, es decir, el punto posterior a la cutícula, en el cual podemos encontrar una interacción de diferentes gases, incluido el vapor de agua. La conductancia y la presión de vapor. La resistencia estomática es un apartado muy importante para el proceso de transpiración,
ya que la densidad de estomas, dependiendo del organismo vegetal, va a indicar la tasa de transpiración que tenga una planta. Y en este caso también, además de la densidad estomática, dependerá la geometría del estoma, así como la abertura del estoma, tanto en procesos diurnos como nocturnos, o también la dinámica estomática dependiendo del estrés hídrico que se tenga en la capa límite. La resistencia cuticular es otro apartado muy importante, ya que va a depender tanto de las características de la cutícula, refiriéndonos tanto al grosor como a la composición química, así como al aporte de materiales hidrófobos que se van a generar en esta capa. Cuando los estomas del tejido foliar se encuentran cerrados, podemos observar la resistencia cuticular. Tiene una tasa muy alta en plantas que son xerófitas y por lo tanto, después de la resistencia cuticular tendríamos la resistencia de la capa límite. Algunas plantas se encuentran especialmente adaptadas a la vida en entornos o estaciones del año particularmente secos. Estas plantas, denominadas plantas C4 o plantas CAM, emplean variaciones en la ruta de la fotosíntesis para la fijación del dióxido de carbono. Las plantas con fotosíntesis C4, en las cuales un compuesto de 4 carbonos es el primer producto estable de la fotosíntesis, generalmente transpiran menos agua por moléculas de dióxido de carbono que son fijadas. La tasa de transpiración típica para las plantas C4 es de 250. Las plantas que están adaptadas a ambientes desérticos con fotosíntesis CAM, es decir, el metabolismo ácido de las crasuláceas, en las que el dióxido de carbono es inicialmente fijado en ácidos orgánicos de 4 carbonos durante la noche, tienen tasas de transpiración aún más bajas, no siendo extraños valores alrededor de 50. En esta composición tendríamos la resistencia cuticular, la resistencia estomática y la resistencia de la capa límite, como apartados importantes para regular el proceso de transpiración, además del potencial hídrico que se pueda presentar en los tejidos conductores y la cantidad de vapor de agua que se encuentre en las cavidades subestomáticas, así como la cantidad de radiación que recibe el organismo vegetal para regular, en este caso dependiendo de la humedad relativa del ambiente, la dinámica estomática. Para el desarrollo de esta sesión tenemos los siguientes objetivos: medir con el auxilio de un potómetro la velocidad de transpiración de una planta y observar cualitativamente el fenómeno de la transpiración utilizando el método de cloruro de cobalto. A continuación vamos a armar un potómetro. Los materiales que vamos a requerir para construir un potómetro son los siguientes: vamos a requerir una varilla de vidrio, vamos a requerir una manguera o puede ser un tubo elástico, vamos a requerir un soporte universal. En este caso tenemos dos para darle más soporte, pero puede solamente funcionar con un soporte universal, un vaso de precipitado y parafil para sellar las diferentes hendiduras entre el tubo y la manguera, así como entre la manguera y la planta. Vamos a necesitar un mechero para, por calor directo, transformar la varilla de vidrio para el potómetro, así como dos pinzas para poder maniobrar nuestra varilla de vidrio una vez que se encuentre caliente. Utilizando el mechero vamos a manipular nuestra varilla de vidrio, nuestro tubo de vidrio, para generar en este caso una estructura que permita la construcción de un potómetro. Con el auxilio de la varilla de vidrio, así como con una regla, vamos a trazar aproximadamente 10 centímetros de altura para iniciar el proceso de doblez. Después, una distancia de 20 centímetros y otra distancia de 10 centímetros. Tomamos las pinzas
generamos nuestro primer doblez y después vamos a generar el segundo doblez en el lado contrario. Buscamos un ángulo de 90 grados y solo verificamos que no se interrumpa el contacto que tiene el tubo de vidrio. Ahora vamos a colocar parafil tanto en la planta como en el tubo para sellar la manguera. Tenemos aquí nuestra hoja de higuerilla del género Ricinus. También le ponemos parafil. Colocamos nuestra manguera plástica.
Y en el otro extremo introducimos el extremo del fotómetro. Extendemos el área foliar. Ahora colocamos agua y vamos a revisar que el potómetro opere de forma adecuada. Lo vamos a llenar de agua. Vamos ahora a llenar el tubo de agua para revisar que por gravedad no tenga pérdidas, porque no tenga por aquí alguna salida de aire que pueda afectar, en este caso, la presión negativa que se va a ejercer por el tejido foliar. Generamos una marca . Y ahora dejamos que pase un tiempo para ir registrando cada 5 minutos.
Transcurridos los primeros 5 minutos, marcamos el lugar donde se encuentra la burbuja. Anotamos el tiempo y dejamos otros 5 minutos. Transcurridos 5 minutos, marcamos anotamos el tiempo y dejamos otros 5 minutos. Registramos la marca . Y anotamos el tiempo para otros 5 minutos. Registramos . Y anotamos el tiempo . Dejamos pasar otros 5 minutos. Registramos . Y anotamos la hora. Ahora vamos a desmontar el potómetro y vamos a tomar las medidas que recorrió en el tiempo del experimento. Para ello entonces desmontamos completo . Y tomamos las medidas. Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento, pero en exterior. Para ello vamos a volver a llenar el potómetro y vamos a borrar las líneas que tenemos registradas. Borramos con una solución de alcohol . Llenamos de agua el potómetro . Sacando el aire de todos los extremos .
Tomamos nuestra hoja y también quitamos el espacio de aire que pudo quedar dentro del tallo. Ya sin burbujas de aire, conectamos el potómetro de nuevo. Una vez conectado el potómetro, revisamos que no tenga pérdidas por gravedad. Ahora lo colocamos exterior. Marcamos el inicio de la burbuja. Y esperamos 5 minutos, anotamos el tiempo. Vamos a marcar los primeros 5 minutos. Marcamos 5 minutos. Marcamos 5 minutos. Marcamos 5 minutos. Marcamos 5 minutos. Ahora vamos a desmontar el potómetro para tomar las medidas. Ahora vamos a preparar una solución de cloruro de cobalto. Vamos a utilizar un mechero, una caja de Petri para embeber los papeles filtro, y ya tenemos los papeles filtro que vamos a secar, así como los portaobjetos
que se van a utilizar para las hojas de la planta y los sujetadores. Bien, entonces medimos con ayuda de la probeta 50 mililitros de agua destilada. Los transferimos al cloruro de cobalto. Y ya que generamos una solución homogénea, utilizamos las cajas Petri de apoyo. Humectamos a los papel filtro. Los vamos a secar al calor. Colocamos rápidamente los papeles ya coloreados de color azul en el haz y en el en vez. Registramos tiempo.
Para expresar los cálculos de transpiración, en el caso del potómetro, es muy importante calcular el volumen que tiene el cilindro que recorrió de agua. Es decir, calcular en este caso la distancia que tiene del punto 1 al punto 2, del punto 2 al punto 3, del punto 3 al punto 4, considerando el diámetro. Entonces, en el caso de este tubo de vidrio, el diámetro es de 5 milímetros. Vamos a anotarlo. Diámetro 5 milímetros. Y con la fórmula para calcular el volumen de un cilindro, vamos a hacer los cálculos de transpiración para cada una de las medidas, para el tiempo 1, el tiempo 2, el tiempo 3, el tiempo 4 y el tiempo 5. También vamos a considerar para ello y para expresar los resultados el área foliar. Para el área foliar tenemos diferentes métodos para hacer el cálculo. Uno de los métodos es escanear esta hoja. Tendríamos que escanearla y escalándola podemos, a través de un programa de computadora, hacer el cálculo de área de toda el área foliar. Pero también podemos, con papel milimétrico, poner la hoja sobre el papel milimétrico, marcar y con la ecuación de puntos revisar las distancias que tiene cuadrito y cuadrito y poder calcular todo el área de la hoja. O tenemos un tercer método, que es el método que vamos a utilizar. Vamos a cortar, en este caso, la base que sostiene a la hoja. Una vez que cortamos el peciolo, entonces vamos a medir aproximadamente 3 centímetros cuadrados. Para ello es muy importante considerar las variantes que tiene la hoja. En este caso, consideré parte del área foliar y parte de las nervaduras. Hacemos el recorte de estos 3 centímetros cuadrados. Y entonces hacemos una regla de 3. 3 centímetros cuadrados, ¿cuánto pesarán? En este caso, prendemos nuestra balanza analítica. Colocamos un vidrio de reloj. Taramos. Colocamos 3 centímetros cuadrados en el vidrio de reloj y registramos la medida. En este caso son 0.227. Y ahora vamos a tomar el peso de toda la hoja. Vamos a generar secciones, dobleces, para que toda la hoja esté sobre el vidrio de reloj. Y vamos a incorporar el fragmento que removimos. Una vez que tenemos a toda la sección del lumen, entonces vamos a ponerla sobre el vidrio de reloj. Cerramos.
y registramos peso, 9.868. Haciendo una regla de 3 podemos saber cuántos centímetros cuadrados tiene esta área foliar. Sería, si 3 centímetros cuadrados equivalen a 0.227 gramos, ¿cuánto equivaldrá? 9.868 gramos. De esta forma vamos a establecer el área foliar. Al establecer el área foliar, tenemos que expresar las medidas de nuestro potómetro en volumen por área foliar por tiempo. En este caso recuerden que los tiempos fueron de 5 minutos. El área foliar es la misma para todos los momentos y el volumen es lo que va cambiando. En la sección de resultados, completar la tabla que refiere al tiempo, que eso fueron 5 mediciones de 5 minutos cada una, la distancia que recorrió, preferentemente la ponemos en milímetros, el volumen transpirado, que lo vamos a calcular con base en la fórmula para calcular volúmenes de los cilindros, y la tasa transpiratoria, donde vamos a considerar a nuestra área foliar. Para el caso del método de cloruro cobalto, vamos a registrar los minutos con sus segundos que tardó en cambiar de azul a blanco en el ACI y en el ENVES, así como de blanco a rosado en el ACI y en el ENVES. Vamos a responder el cuestionario que se encuentra en nuestra práctica número 4 y también vamos a atender las indicaciones que a continuación se dan para estructurar el reporte correspondiente a esta práctica. Bien, sin más, damos por concluidas las actividades experimentales de la práctica número 4 correspondiente a transpiración en plantas superiores. Esperamos que tengan éxito en su actividad de plataforma y quedamos atentos a los productos que tienen que subir a plataforma. Gracias. Para la integración del reporte escrito, vamos a incorporar una portada con el nombre del producto, nombre de la materia, nombre del alumno, matrícula, sección, nombre del profesor y fecha de entrega. En el caso de la introducción, vamos a abordar el tema de transpiración. ¿Qué es la transpiración? ¿Cuáles son sus ventajas y cuáles son las adaptaciones en algunas plantas C3, C4 y CAM? Las resistencias que se pueden presentar a la transpiración dentro del tejido foliar, así como en el exterior del tejido foliar, así como la tasa de transpiración diurna y nocturna como ejemplo de algún organismo vegetal. Esta información recordemos que está restringida a artículos científicos y a libros, ya sea en formato digital o impreso. El objetivo de la práctica lo vamos a transcribir del objetivo del manual de laboratorio. En la sección de materiales y métodos vamos a incorporar los materiales y reactivos que se indican en este instrumento educativo o bien en el manual de laboratorio. Hay que indicar el proceso paso a paso de cada experimento, así como incorporar los esquemas de cada experimento. En la sección de resultados vamos a incorporar, en este caso, una tabla que indique el tiempo que se estuvo registrando el avance de la burbuja en el capilar de vidrio en el potómetro, la distancia que recorrió y el volumen transpirado. Para el caso del volumen transpirado, vamos en este caso a incorporar una fórmula para calcular el volumen de un cilindro. En este caso, el diámetro que tiene el tubo es de 5 milímetros. Con este diámetro y con las distancias que recorrió la burbuja en cada tiempo, vamos a calcular el volumen correspondiente al volumen de transpiración. Así también es importante mencionar que en el área foliar se pesaron 3 centímetros cuadrados de un organismo vegetal. En el peso de estos 3 centímetros cuadrados obtuvimos 0.227 gramos. Por lo tanto, al pesar la hoja completa, obtuvimos un peso de 9.868 gramos. Y por lo tanto podemos extrapolar los centímetros cuadrados que corresponden al área foliar con una simple regla de 3. En esta regla de 3 vamos a hacer el cálculo. Multiplicamos 9.868
por 3 y lo dividimos entre 0.227. Por lo tanto, el área foliar es de 130.41 centímetros cuadrados. Una vez construida la tabla de resultados, vamos a construir una gráfica de líneas en la cual vamos a presentar en línea 1 el volumen transpirado y en la línea 2 la tasa transpiratoria. Para ello vamos a considerar el volumen que corresponde en el caso del volumen transpirado al volumen que se calculó con la fórmula del cilindro y en el caso de la tasa transpiratoria dividido entre el área foliar. En el método de cloruro de cobalto vamos a incorporar una tabla en donde pongamos los tiempos de cambio y en la sección de conclusiones haremos nuestra percepción sobre los tiempos de cambio, interpretando el por qué genera el cloruro de cobalto una coloración azul, el por qué genera una coloración blanca, en este caso del papel filtro, y por qué genera una coloración rosa. Así también tenemos que interpretar, en este caso, cuáles son los cambios en tiempo dependiendo de la estructura anatómica del tejido foliar, en el haz y en el en vez. Incorporamos el cuestionario que viene en el manual de laboratorio, el cual tenemos que resolver con literatura especializada. Incorporamos una conclusión para cada objetivo de la práctica y referencias bibliográficas, mínimo 3 referencias en formato APA. La introducción y el cuestionario deberán contener las citas pasivas al texto de la literatura que se consultó, y las referencias bibliográficas del reporte deberán coincidir con las citas utilizadas en el documento.